Durante la primera mitad del siglo XIII, los integrantes de la diócesis de Segovia, obispo y también clerecía, se enfrentaron en una lucha sin solución que tenía como centro el reparto de las rentas asociadas al señorío eclesiástico. En los siguientes minutos vamos a hablar de estas luchas, de los señoríos eclesiásticos en tierras fronterizas, porque veremos cómo la tierra de la que vamos a hablar era frontera. También vamos a hablar de por qué empezaron estas luchas, de las concubinas, de las barraganas. Algo curioso cuando estamos hablando de clerecía, pero que sin embargo fue el detonante de estas luchas que casi se convirtieron en una guerra abierta. Pues para hablar de este tema nos acompaña Eduardo Juárez, él es cronista oficial del Real Sitio de la Granja y profesor tutor de nuestra universidad, entre otras muchas cosas. Bienvenido. Bien hallado. Podemos empezar situándonos en esta época. Hemos hablado ya del siglo XIII, vamos a situarnos en esta provincia, en esta diócesis de Segovia, que he dicho que era tierra fronteriza. Parece casi mentira porque siempre localizamos a Segovia ahí en medio y, sin embargo, efectivamente era frontera de Extremadura, de alguna manera. Bueno, claro, era una de las capitales básicas, de las ciudades básicas de la Extremadura castellana. Piensa que Segovia es repoblada a partir del año 1085, cuando se conquista Toledo. Es cuando los reyes de Castilla, Alfonso VI, decide repoblar esta zona que ha conquistado, que ha dominado de la tierra de nadie a los musulmanes y la dota de una serie de características propias para establecer una comunidad cristiana allí, ¿no? Desde ese punto de vista, efectivamente, Segovia, desde finales del siglo XI hasta la batalla de las Navas de Tolosa, digamos que está primero en la primera línea de la frontera, valga la redundancia, y luego ya en una segunda línea también importante, activa, porque el señorío de Segovia, el señorío concejil, llegaba hasta tierras de Toledo. Entonces, digamos que está implicado en este movimiento y las circunstancias sociales asociadas a esta situación pues se ven claras, ¿no?, en el comportamiento de la comunidad segoviana. Era importante, por supuesto, el establecimiento además de esta comunidad cristiana. Un poco de ahí viene el título, iba a venir el tema, y de estos señoríos eclesiásticos. ¿Cómo se conformaban? Para ponernos un poco primero en el ambiente, ¿quién eran los que allí llegaron y los que se asentaron para formar estos señoríos eclesiásticos? Bueno, pues en primer lugar, la población que viene a Segovia es el resultado del excedente de población que hay en los territorios del norte, los señoríos del norte. Estamos hablando de Cantabria, de los señoríos vascos, que todavía no se han constituido, ¿no? Todavía no está constituido el condado de Vizcaya. Pero de todo ese excedente de población que está alejado del frente, que está alejado de la línea de lucha contra el musulmán, ese excedente de población se asienta en la Extremadura castellana. Y es un lugar muy duro, para poder asentarlos bien, porque piensa que los musulmanes van a seguir atacando. Te pongo un ejemplo, Cuéllar, que está dentro del señorío eclesiástico de Segovia. Cuéllar fue destruido 7 veces por los musulmanes y su población esclavizada. Es decir, una vez más siguieron los cuellaranos volviendo a Cuéllar a vivir, ¿no? Entonces, esta importancia de vivir en la frontera, esta dureza, provoca que los señores, tanto el rey como los señoríos eclesiásticos más importantes, tengan interés de establecer una comunidad allí concreta y estabilizada. Y para ello van a dar una serie de privilegios de asentamiento y también privilegios para establecer lo que llamamos un señorío eclesiástico, es decir, un territorio gestionado por un obispo y cuyos excedentes agrarios le permiten establecerse y desarrollarse. Curiosamente hablaremos, claro, a lo largo de estos minutos hablaremos de rentas, porque en realidad un tema de hoy, de ayer y de siempre es el tema económico, el tema de los dineros. Los dineros siempre han estado presentes y también en este que hoy nos ocupa, aunque intentaremos mucho más llegar a por qué la conjura ocurrió por otra cosa, distinta quizá a las rentas. Todo al final iba como unido. Hombre, evidentemente, el dinero siempre es un motor básico de las relaciones humanas. Yo creo que no vamos a ser historiográficamente marxistas, pero es inevitable decir que la economía es un motor básico, ¿no?, de la sociedad humana. Desde este punto de vista, los señoríos medievales, el principio básico de este feudalismo que se desarrolla en la frontera castellana, se basa en la explotación agraria del territorio y en la consecución de ese excedente agrario que los señores van a ir absorbiendo de estos trabajadores, de estos campesinos, y eso les va a asentar en una posición privilegiada. Indudablemente,
como estamos en frontera, como estamos en la frontera de la Extremadura castellana, estas rentas van a estar en un proceso de fluctuación. No es un proceso fijo, no son unas rentas constantes, permanentes, que puedan, digamos, establecer un sistema estable, ¿no?, de señorío. Esto va a estar asociado, evidentemente, a una fluctuación que puede estar provocada pues, por la guerra, avances musulmanes, problemas entre los reinos cristianos, problemas entre los propios señoríos, problemas entre las propios integrantes del señorío, que va a hacer que estas rentas no estén siempre fijadas. Y de hecho, hasta mediados del siglo XIII no va a establecerse una norma de explotación de esas rentas excedentes. Yo he dicho al principio que íbamos a hablar de clérigos, que íbamos a hablar de concubinas y también de barraganas, este término despectivo que hablaremos a lo largo de estos minutos de él. Y también de esta conjura, de esta lucha pues, con el obispo, por una serie de razones que vamos aquí a explicar. ¿Cómo era la forma de vida? Porque estamos hablando de la economía y de las rentas, pero ¿cómo vivían los clérigos en este siglo XIII cuando ocurren los hechos? Bueno, pues yo creo que depende del tipo de clérigo, ¿no? Porque no es lo mismo un canónigo de la Catedral de Segovia que, por ejemplo, un diácono de Fuentidueña, ¿no? Es decir, todo depende del rango, de la posición jerárquica que tienes dentro de la estructura eclesiástica en el señorío segoviano. Indudablemente, en función de esa importancia, vas a tener unos privilegios y, sobre todo, vas a tener unos derechos asociados a las rentas que extrae el señorío eclesiástico del territorio. Entonces, en función de esas rentas y en función de esos privilegios tendrás, pues por ejemplo, puedes vivir desde un pueblo pequeñito en una aldea a tener, por ejemplo, casa en la canonjía de Segovia, una casa con un piso magnífico, un edificio con 2 pisos, con un jardín, con sirvientes, dentro de la claustra, que tienes una protección específica, tienes una serie de inmunidades jurídicas que te otorga el vivir dentro de la claustra junto a la catedral y junto al Alcázar de Segovia, privilegio que no va a experimentar, por ejemplo, pues un sacerdote de Cuéllar, por ejemplo, o de Pedraza. Pero las costumbres, y si hablamos de costumbres, eran laxas, es decir, el clérigo en general tuviera más rentas o menos, viviera en una mejor casa o peor casa, acostumbraba a rodearse de mujeres y además eso estaba, no solamente que acostumbraba a rodearse, sino que era algo permitido y aceptado por la sociedad que le rodeaba. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Esa es la idea de la concubina, ¿no? Vamos a ver, en los primeros concilios del concilio de Elvira se prohíbe directamente el matrimonio entre sacerdotes, porque se piensa que la relación conyugal entre un clérigo y una mujer, digamos que puede corromper el proceso de purificación del clérigo, del sacerdote, en su recreación de la Eucaristía o en su proceso de la simbiosis, ¿no?, con Dios, a la hora de establecer este proceso de comunicación que es el cristianismo, ¿no? Indudablemente, esa idea es una idea que se va a ir reiterando en los diferentes concilios que hay desde el siglo VI, siglo VII en adelante. Otra cosa muy distinta es lo que van a hacer los clérigos. Porque es que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que ellos hacen. Indudablemente, como estamos diciendo, viviendo en la frontera, evidentemente, la vida es mucho más complicada, mucho más dura. Ya lo decía el Idrisi decía que los segovianos eran bravos y afrontaban las durezas de vivir en la frontera con mucha fortaleza, ¿no?, interior. Ellos crean esta nueva idea del concubinato, es decir, ellos tienen una esposa, es decir, vamos a ver, cuando uno habla de concubinas, uno no habla de meretrices, uno no habla de sacerdotes que tienen necesidades sexuales y quieren desarrollarlas de una manera voluptuosa, ¿no? Indudablemente estamos hablando de personas que quieren establecer una familia. Que tienen una compañera de vida, podemos decir, y además tienen hijos con esta compañera de vida y viven como si fuera una esposa, aunque hay que decir que es una situación alegal, por lo menos. Indudablemente. Además, lo interesante de esto es que uno se plantea hasta qué punto la decisión de prohibir a los clérigos este tipo de relación estable y continua con una mujer es perniciosa para el desarrollo de su actividad como sacerdote cristiano, ¿no? Indudablemente es eso, es decir, no es el sacerdote que va de prostíbulo y de lupanar en lupanar, que nos aparece, por ejemplo, no es el arcipreste de Hita, que va de mujer en mujer por toda Castilla, no.
Es un sacerdote que tiene una compañera con la cual está unido en concubinato porque no puede reconocerse un matrimonio canónico con ella, pero que tiene una familia, que tiene un desarrollo, que tiene unos hijos a los que quiere dotar de unos privilegios o de un futuro, pues como una familia como otra cualquiera. En realidad ese debate del que estamos hablando y que estamos situando en el siglo XIII y en un determinado sitio, bueno, es un debate que la Iglesia Católica, en este caso no los cristianos, sino la Iglesia Católica sigue teniendo en este momento. Indudablemente, además es que la solución sigue pasando por el mismo lugar. Es decir, la solución es el afrontar el por qué no un sacerdote puede mantener una familia cristiana. ¿Por qué una familia cristiana no puede estar protagonizada por un sacerdote? En 1215, en el Concilio IV de Letrán, se aborda esta situación, porque está completamente extendida en los territorios cristianos, y no solo en la frontera, sino en otros muchos lugares. Es normal y frecuente que los sacerdotes vivan en concubinato con una mujer, con la cual, pero algunas mujeres que incluso algunas son de la nobleza, de la baja nobleza, pero son mujeres, no son mujeres de un extracto social bajo, pueden ser mujeres de la alta, digamos, de la aristocracia, mujeres nobles, ¿no? Entonces, en 1215 se plantea el prohibir completamente el concubinato, el que expulsar a las mujeres de las canonjías, de las claustras, el que los hijos de los sacerdotes con estas mujeres sean reconocidos como bastardos. Esto, claro, esto es una catarsis para un modelo de sociedad que estaba pergeñándose en la frontera castellana. Entonces, claro, esto es un ataque directo contra la base de la sociedad. ¿Y cómo y en qué momento ocurre justamente esto cuando se prohíbe? Y no solamente se prohíbe, sino que de la noche a la mañana prácticamente se decide que esta forma de vida tiene que cambiar absolutamente y que lo que estaba permitido, ya hemos dicho que era legal, pero sin embargo se hacía de una manera normal y normalizada, se tiene que acabar. Esto tiene unas consecuencias. Claro, obviamente. Es decir, esta decisión que es, digamos, romper un modelo de sociedad que, como tú bien has dicho, es alegal, pero que existe, a esto hay que sumarle lo que ocurre en la frontera castellana. En 1212, una coalición de reyes cristianos derrota a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. Y la frontera que estaba en lo que llamamos Castilla-La Mancha, esa frontera va a pasar Despeñaperros y se van a empezar a conquistar ya las grandes ciudades musulmanas, ¿no? Córdoba, Sevilla. Es decir, entonces todo esto va a provocar una fluctuación de la estructura de la sociedad de la frontera castellana, de la frontera de la Extremadura castellana. Entonces, a esta idea que nace en las ciudades de Francia, de Italia, de acabar con el concubinato, hay que sumarle la redistribución de los territorios de los señoríos asociados a los grandes señores eclesiásticos, obispos, arzobispos y abades, ¿no? Todo esto se une en ese momento a partir de 1215 y digamos que establece una situación volcánica que en cualquier momento puede explotar, puede romper, ¿no? Puede explotar y explota. Precisamente explota y es este hecho lo que también aquí queremos contar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues veremos. El obispo Gerardo, en este momento, a partir de 1215-1216, es el obispo de Segovia. Él viaja a Roma y recibe las enseñanzas del Concilio Lateranense. Entonces él vuelve a Segovia y obviamente lo que hace es imponer las normas que se le han prescrito. Prohibir el concubinato, conminar a los clérigos a que expulsen a las mujeres, a las concubinas. Empiece a utilizarse el concepto de barragana, que es un concepto despectivo. Ningún clérigo va a decir que convive con barragana. Esto quiere decir que a las que eran concubinas, a las que eran compañeras de alguna manera de vida, después de este viaje del obispo Genaro se convierten en otra cosa, es como si se les llamara prostitutas, pero además en el lenguaje más despectivo. Hombre, además es que quedan en una situación completamente fuera de la ley, ya ni siquiera legal, fuera del concepto social que tienen, ¿no? Es decir, son consideradas unas malas mujeres que viven con unos sacerdotes haciéndoles ir hacia la perdición, que tienen hijos bastardos con ellas, que no van a tener más que dar problemas a la sociedad. Esto es un grave problema. Es decir, también en la historia de la mujer esta decisión es tremenda, porque lo difícil que es la vida en la frontera, lo difícil que es la vida en la Edad Media, en estos siglos, digamos que el poder una mujer casarse o vivir en un matrimonio más o menos legal con un clérigo, le da unas oportunidades para vivir, sobrevivir y, lo que es más importante, procrear y renovar la sociedad. Esa decisión
rompe por completo esta idea. Y esto es un problema muy grave. Esto es lo que va a provocar la reacción de la clerecía segoviana. Sí, porque la reacción además es virulenta, se unen, como hemos dicho desde el principio, una serie de cuestiones, pero esta es la principal, esta es el detonante. Hombre, claro, es que el obispo envía una carta a las principales sedes del señorío eclesiástico de Segovia, de la diócesis de Segovia, y conminándoles a cumplir las normas del Concilio Lateranense. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que ellos no van a querer, pero ellos no pueden acusar al obispo públicamente de que les obliga a expulsar a sus mujeres. Ellos buscarán una excusa o buscarán otra razón, otra causa para romper a este obispo, para quebrantarlo y apartarlo del obispado de Segovia. Y ese va a ser el problema de las rentas. Al quedar las rentas completamente descolocadas por el movimiento de los privilegios de los señores de la jurisdicción del obispo de Segovia, ellos van a aprovecharlo para acusar al obispo de no tener un modelo claro de reparto de las rentas. En dos palabras, le están acusando de corrupción. Le acusan de no repartir las rentas correctamente, de seguir un proceso ilegal en este caso, y de establecer normas que hacen dudar de su raciocinio. Es decir, le están acusando de un arrebato de locura. De hecho, le llaman el obispo loco. Sí. Y de hecho, en uno de los concilios que se desarrollan en Segovia, consiguen que sea depuesto por el arzobispo de Toledo. Es una cosa muy curiosa porque verdaderamente un detonante fuerte, que es verdad que va a cambiar la sociedad. Sin embargo, saben que eso no va a ser suficiente ni va a tener el peso, porque verdaderamente viene de Roma y el obispo no hace más en este sentido que cumplir lo que se le ha dicho en Roma. Tienen que buscar ya no otra excusa, probablemente fuera verdad a lo mejor que era corrupto o no, pero de cualquier manera buscan otro motivo para que depongan a ese obispo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la realidad que tú has dicho, efectivamente, el concepto de que el obispo Gerardo fuese corrupto, hombre, el sistema en sí era corrupto. Entonces, que en un sistema corrupto se acuse a alguien de corrupción es una perogrullada. No se le puede considerar corrupto. El propio sistema, de hecho, no había un sistema establecido, una normativa, diríamos hoy, un reglamento, diríamos hoy. ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba pues este levantamiento? ¿Cómo acaba esta cuestión que verdaderamente por un motivo o por otro ha logrado deponer a un obispo, pero lo que no logra es que los clérigos puedan seguir con la vida tal y como la llevaban? Bueno, pues efectivamente, lo que ocurre es que ellos consiguen atraer la atención del rey para que acabe con este obispo que en teoría está loco, que ha tenido un arrebato de locura y ha tomado decisiones impensables, y se elige a un nuevo obispo, que en este caso es Bernardo, que era el maestre escuela. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que llegan a un ten con ten, ¿no? Dicen, bueno, vamos a ver, seguimos con las concubinas y aceptamos el reparto de rentas que nos establece el nuevo obispo. ¿Qué ocurre? Que a los 2 años de ser elegido el obispo Bernardo y confirmado por el arzobispo de Toledo, se convoca en Valladolid un concilio nacional. Y en ese concilio nacional otra vez sale el tema de las barraganas. Entonces ya automáticamente, de nuevo, toda la clerecía rompe en cólera y no acepta nada de ninguna de las normas que establece el Concilio Nacional, del reparto de rentas, de la expulsión de las concubinas, y esto provoca un gravísimo enfrentamiento que hace que el Papa tenga que enviar, Inocencio IV envíe a un prelado, a un primado, que es Gil de Torres, el cardenal obispo de Lyon de Francia, para que medie aquí. Y él establece una norma, un canon en el reparto, hasta en el comportamiento, incluso les llega a prohibir cosas alucinantes. Por ejemplo, les prohíbe que críen cerdos en la catedral, en el claustro de la catedral, cosa que hacían para que los judíos no pasaran por la catedral, o también prohíbe que los cristianos vayan a beber vino en las tabernas judías, que hacían un vino mucho mejor. Lo cierto es que nos hemos situado en Segovia, en esta región de frontera, en 1215, pero nada es nuevo bajo el sol. Indudablemente, este problema que estamos viendo es un problema que se arrastra en toda la cristiandad desde los orígenes del cristianismo. Es un dilema tremendo el de por qué han de ser célibes los sacerdotes cuando nunca en las Escrituras, en ninguna norma que no sea después del Concilio de Elvira, se proponga, por cierto, por un obispo toledano, se proponga que deben de ser célibes los sacerdotes. Muchísimas gracias. Un placer.